toda esta pared, toda esta pared, toda esta pared, toda esta pared. Es decir, entonces, acá yo tendría evaporador embutido en esta pared, en esta pared y en esta pared. ¿Sí? Y el evaporador para la zona baja generalmente lleva acá una placa, en algunos casos exterior, y en este caso, por ejemplo, está embutida. Es una placa aproximadamente de 40 centímetros por 30 centímetros. ¿Sí? Una plaquita que va ahí ubicado y donde va fijado el capilar del automático. Ya vamos a ver de cómo hacer el diagrama de cañería y vamos a ver mejor. ¿Sí? Es decir, que el automático, como ustedes pueden ver, acá no hay ningún automático. El que controla la temperatura entonces está en la zona baja. Porque en realidad esto es lo que nos interesa a nosotros. Porque acá es donde ponemos nosotros los alimentos de uso cotidiano. ¿Sí? Lo que usamos todos los días. Entonces, ahí es donde necesitamos controlar la temperatura a través de un automático. El automático. Y hemos dicho que la zona del congelador tenía una placa vertical, se llama, con una pequeña cantidad de cañerías que hacen al evaporador. ¿Sí? Ahora este caño capilar va ubicado al final del evaporador del congelador. Es decir, que esta es la zona del freezer y esta es la zona del congelador. Si grafico en forma lineal al evaporador, podríamos decir que este es el evaporador con mucha cañería del freezer y luego hace un puente a las cañerías del congelador y de ahí se dirigiría al motocompresor y del motocompresor saldría para las cañerías del condensador, que es la parrilla negra que está atrás, y ahí tenemos un filtro y sale un caño capilar cerrando el circuito. Es decir, que todo es un solo circuito. Todo es un solo circuito. Y los circuitos del evaporador, del freezer y del congelador están conectados en serie. En serie. ¿Sí? Bien. A ver cómo trabaja esta heladera en cuanto a temperatura. Esta heladera, como ustedes ven, el automático está abajo. Está controlando la temperatura de acá abajo. Y esta es la temperatura que nosotros regulamos, porque nosotros necesitamos tener buena temperatura para los productos que ponemos acá. Y del rebote tenemos una temperatura acá arriba, porque el circuito es único, pero el control está en un solo lado. Es decir, que entonces esto se puede regular y de rebote regulamos una determinada temperatura en la zona superior. Lo mismo sucedía con esta heladera. Yo regulaba la temperatura acorde a esta zona y de rebote yo podía tener otra temperatura seguramente inferior a estos 10 grados centígrados bajo cero. ¿Está? Bien. Este automático, generalmente si yo lo ponía, porque este automático, no sé si ustedes tienen este tipo de heladeras con freezer, yo creo que la gran mayoría los tiene. Este automático es distinto a este otro, porque este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Generalmente los automáticos de la heladera con freezer vienen del 1 al 7. ¿Sí? Si yo ese automático lo regulo en 1, que sería el mínimo, puedo obtener en esta zona una temperatura de 8 a 10 grados centígrados.
de 8 a 10 grados centígrados. Y si lo regulo en el 7, que es el máximo, vamos a poner para que se acuerde, mínimo, máximo, el 7 es el máximo, yo puedo tener acá en el gabinete de abajo una temperatura de 4 o 5 grados centígrados, pero bajo cero. ¿Sí? 4 o 5 grados bajo cero. Inclusive había alumnos que estaban tomando temperatura de rendimiento y les llegaba una temperatura hasta de 7 grados centígrados bajo cero en el punto 7. ¿Sí? Yo la verdad que no me explico para qué le han puesto tanta temperatura baja a esa zona. Porque, a ver, si tengo 5 grados bajo cero en esta zona, ¿qué puedo poner? Medicación. Además de medicación. ¿En cerveza? Hielo. A 3 grados bajo cero se Carne. la carne. Pero, ¿qué es lo que guardo yo acá? Todas las legumbres, Lácteos, lácteos, Y con 5 grados, ¿qué pasa? congela. Se congela y se cristaliza y se echa a perder. ¿Y no está calculado por la cantidad de productos que pueden entrar? Podría ser, pero vos, cuando vos regulás una heladera, generalmente lo tenés que dar una temperatura promedio de todo el producto. ¿Y cuál es la temperatura promedio? 1 o 2 grados centígrados. Porque si vos lo regulás en 2 grados bajo cero, a los lácteos seguro lo echas a perder. Lo cristaliza las proteínas y termina, como dicen las abuelas, cortándose ese yogur, esa leche líquida que pudiese tener. Y pones gaseosa con envase de vidrio. Si no revienta adentro, sacas la cervecita, la pones en la mesa, al toque estalla por el cambio brusco de temperatura. Es decir que, chicos, esto grábense, con temperatura por debajo de 0 grados, esta zona es para echar a perder cualquier producto que pongamos. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que saber, cuando reparemos una heladera, primero debemos ver, y este nombre también grábenselo, la temperatura de rendimiento. La temperatura de rendimiento es la temperatura que me indica que esta heladera está funcionando bien. La temperatura de rendimiento de un aire acondicionado me está indicando si ese aire acondicionado está funcionando bien. Y así con una heladera comercial y así con un aire acondicionado automotor. La temperatura de rendimiento es la temperatura que me indica si es que ese equipo de refrigeración está funcionando bien. ¿Estamos ahí? Y la temperatura de puesta a punto es la temperatura de uso, que en este caso, en esta heladera, nosotros vamos a regular a 1 o 2 grados centígrados. Entonces, esta es la temperatura de puesta a punto. Y la temperatura de rendimiento ya vamos a hablar cerca al final. ¿Sí? La temperatura, repito, la temperatura de rendimiento es la temperatura que me ayuda a determinar si ese equipo está funcionando bien o no. Sea heladera, aire acondicionado, heladera comercial, cama. Tiene una temperatura de rendimiento. ¿Estamos ahí? Una vez que hemos visto que la heladera, si estamos reparando, hacemos que la temperatura de rendimiento sea la óptima, listo, ya está reparada esa heladera. Ahora, a ponerla a punto. ¿Qué va a poner acá, señora? Alimentos normales, listo. La temperatura de puesta a punto es 1 o 2 grados centígrados. Si quiero ser un poquito exigente, capaz que lo hago llegar a 0 grados. Pero por debajo, no más. ¿Sí? Hasta 0 grados. La temperatura de puesta a punto en un aire acondicionado. Tomo temperatura de rendimiento de 10, listo. ¿A qué temperatura vamos a poner la puesta a punto? 24 grados. Esa es la temperatura de puesta a punto. Pero primero tengo que tener la temperatura de rendimiento.
Porque yo puedo poner 24 grados con el display, con el control, perdón, pongo el display, me dice 24 grados. Esa sería la temperatura de puesta a punto. Pero si la temperatura del rendimiento no es la óptima, nunca va a llegar a los 24 grados. Es lo mismo que este. Bien. ¿Puede repetir lo de temperatura de puesta a punto? La temperatura de puesta a punto es la temperatura de uso. ¿Sí? Si voy a almacenar acá productos de uso cotidiano, 1 o 2 grados. Ahora, si me dedico a las flores, quiero guardar flores, entonces tengo que leer qué temperatura es la de conservación de las flores, que generalmente 7, 8, hasta 9 grados, depende del tipo de flor. ¿Sí? Entonces, mis temperaturas de puesta a punto son 8 o 9 grados, porque es la de uso. ¿Sí? Y la del rendimiento es al máximo. El rendimiento es la que rinde el equipo, es la máxima. Claro, le damos al máximo. No. Hay lo regular es el máximo, sí, pero le tenés que hacer llegar hasta una determinada temperatura, que ya vamos a hablar cuál es la temperatura. Porque acuérdense, no por echar mucho gas es que voy a lograr que enfríe más. La carga es justa, entonces hay una temperatura justa de rendimiento. ¿Sí? Del rebote, yo voy a tener temperatura en la parte de frío. Y el automático fue, y el automático fue puesto en 1, yo acá puedo llegar a una temperatura de 18 grados centígrados bajo cero. Y si lo pongo en 7, que sería el máximo, siempre estoy hablando del automático, pero no hay automático hasta arriba. ¿Sí? Y el rebote sería que acá yo tengo una temperatura aproximadamente de 32 grados centígrados. Es decir, que la zona del filtro estaría trabajando en el rango de 18 a 32 grados centígrados bajo cero. ¿Me sirve para filtrar esta heladera? Sí, porque la temperatura de filtrar es 14 grados centígrados bajo cero. Y allá yo, almacenando flores, que probablemente lo tengo que poner en 1 para tener una temperatura de 8 a 10, yo acá voy a tener 18 grados bajo cero, que me supera la temperatura para filtrar. Sería la zona baja, porque, a ver, ahora lo tengo completo. Yo acá tengo un gabinete chico, pero tengo cañería en 4 paredes. Acá tengo un gabinete grande, pero solamente tengo un evaporador de 40 por 30, que sería chico. ¿Estamos ahí? El frío que genera acá es muy intenso, muy intenso. El frío de acá no se necesita un frío demasiado intenso, porque la temperatura que generalmente vamos a usar nosotros es unos 2 grados. ¿Sí?
Es por eso que tiene un evaporador chiquito. Pero acá, ¿por qué no se forma hielo? Y esto no sé si ha visto que le dimos unos apuntes. ¿Lo leyeron? Yo no. Nadie. Bueno, ahí hay varias definiciones. Entre esas está donde dice el efecto de sublimación. Ese efecto de sublimación es el pasaje del vapor directamente al sólido. Porque en realidad, ¿cómo es el cambio de estado? Si yo tengo un vapor, lo enfrío y quiero convertir Líquido. líquido. Y de ahí recién iba al sólido. Pero en este caso no, pasa del vapor directamente al sólido. Cosa que no le da la posibilidad que se condense, porque si se llega a condensar, si llega a transformar en líquido, ahí es donde empieza a tener cuerpo de escaso. En cambio, vos lo pasas directamente al sólido, es por eso que vos vas a encontrar en estas 4 paredes solamente así hielo finito, que inclusive vos lo apretás con el dedo, pasa el dedo hasta chocar en la chapa o en el plástico del fondo. ¿Sí? Eso es normal, porque ese es el efecto de sublimación. En cambio, acá no hay posibilidad de efecto de sublimación, porque yo no tengo un frío intenso en esta zona. Entonces, la posibilidad de que se forme hielo, porque esta zona sería igual que esta heladrita, que esa, donde yo cada 8 o 10 días seguramente se me llenaría de humedad, de hielo, esta placa. Porque esta placa sí tiene esa posibilidad del cambio de estado, que de vapor que entra se va a transformar en líquido y ese líquido se va a solidificar después. Y ahí va a ir criando cuerpo. ¿Está? Esta parte. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? Entra, lo pones en marcha en la heladera, empieza a enfriar y llega a la temperatura que vos regulás con el automático, va a cortar. Y saben que esta placa, cuando está en forma exterior, es decir, que se la ve a la placa, detrás de la placa lleva una resistencia de descongelamiento, que es el circuito que ustedes van a trabajar en la parte práctica después. ¿Sí? Van a hacer ustedes circuito. Esa resistencia de descongelamiento solamente va aplicado o va pegado a esta placa cuando esta placa es exterior, cuando se la puede ver, se la puede ver inclusive con la resistencia de descongelamiento. Repito de nuevo, cuando está trabajando el motocompresor, que es cuando está enfriando, digamos en criollo, la resistencia de descongelamiento está fuera de servicio. Para el motocompresor entra a funcionar la resistencia de descongelamiento. Entonces esta pequeña película que se pudo haber formado en ese momento que estuvo enfriando, cuando entra a trabajar la resistencia de descongelamiento, lo derrite, lo descongela, cae en un recipiente leve, tiene un agujerito ahí donde está conectada una manguera, donde va a caer sobre la cabeza del motocompresor. El motocompresor en muchos casos lleva una bandejita. El motocompresor tiene una temperatura entre 70, 80 hasta 90 grados centígrados. Lo que hace que esa poca humedad que cae allá adentro en la bandejita esa se termina evaporando por la temperatura del motor. Por eso es que nunca vamos a ver agua en el piso. ¿Estamos ahí? Es decir, entonces, la única posibilidad de formar hielo es acá. Pero cuando la placa exterior, es decir, que se la puede ver, tiene una resistencia congelada. Pero en este caso está embutido. En este caso está embutido. Entonces, ¿cómo hago para descongelar acá? Acá se descongela o se aprovecha, pero para eso tiene un automático o termostato de contacto distinto a aquel que tiene resistencia de descongelamiento. ¿Y cómo sería eso de distinto? Por ejemplo, no es así, pero para dar el ejemplo. Este corta y a los 5 minutos vuelve a arrancar. Sería para la resistencia que tiene, para la placa que tiene resistencia de congelamiento. Pero para aquella que no tiene resistencia de congelamiento, sería el automático, que corta, pero en vez de arrancar a los 5, arranca a los 10. Es decir, que le da mayor tiempo de detenimiento. No sé si me explico. Eso se llama interés.
técnicamente, ¿sí? Esa histéresis de esta heladera es con la que aprovecha de alguna manera a descongelarse toda esta escarcha que se formó en el momento que estuvo funcionando. ¿Más o menos se entendió? Sí. Es decir, que de todas maneras nosotros, cuando estemos en la práctica con Nino les va a entregar una planillita a cada uno de ustedes y con un automático que va a ser de una heladera que esté funcionando, van a ir ustedes, él les va a ir explicando cómo se determina qué automático va para esta heladera, qué automático va para esta otra heladera, según los códigos, y cómo se prueba para después probar la temperatura del rendimiento. ¿Está? Bien. Les digo, muchachos, esto es un elemento electromecánico. Lamentablemente, esto no tiene precisión. Yo puedo tener dos automáticos, la misma marca, misma calidad, mismo código, todo igual, pero lo pongo en funcionamiento, ponerle que lo regulo en 3, uno va a cortar una temperatura y el otro va a cortar a otra temperatura. Por eso es que es tan necesario que nosotros tengamos conocimiento y sepamos cómo tomar la temperatura de puesta a punto. ¿Sí? Y eso ya vamos a explicar cómo se hace enseguida. Sigamos con eso. Entonces, nosotros tenemos esta heladera. ¿Saben qué es lo que le va a pasar a ustedes como cuando realicen servicio? Que va a venir un cliente y le va a decir lo siguiente, y capaz que alguno de ustedes tuvo esta falla en su heladera. Amigo, vos que estás en el refrigerador, ¿sabés qué? Mi heladera no enfría abajo, pero arriba sí, está de 10. Mirá, capaz que es alguna macanita, algún cablecito, que vos seguramente... Por decir así un número, como para dar el ejemplo. Yo agarro, pongo en 3. Lo pongo en 3 al automático y resulta que ahí me deja abajo en 1 grado centígrado de temperatura puesta a punto. Es decir, justo coincidió el número 3 y me corta a 1 grado centígrado. ¿Estamos ahí? Y de rebote, acá me estaría arrojando una temperatura aproximadamente a 22 grados centígrados. ¿Está? Está funcionando por lo normal. Y después resulta que un día acá ya no enfría nada. Que podríamos decir, ya estamos a una temperatura de 10 grados centígrados. Esa temperatura que esté ahí adentro no estaría enfriando nada, prácticamente los productos los sacamos a la temperatura que los colocamos. ¿Estamos ahí? Pero del rebote, acá arriba, puedo estar teniendo yo 16 grados centígrados bajo cero. O 15 grados centígrados. O 10 grados centígrados bajo cero. ¿Sí? Cuando yo ya acá tengo 10 grados centígrados en la zona baja, no es menos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ahora les pregunto, muchachos, y esto es lo que hace el cliente. Ustedes podrían diferenciar 22 grados bajo cero a 16 grados bajo cero, o 15 grados bajo cero, o 10 grados bajo cero. No. O abrir, ponete que ya está a 10 grados bajo cero.
En realidad acá también dejó de enfriar, perdón. ¿Estamos ahí? Eso ténganlo en claro. Nosotros sí sabemos. ¿Sí? Porque es la forma característica, o es el síntoma característico de una pérdida de refrigerante, que el frío empieza a disminuir en forma paulatina. ¿Por qué? Porque el proceso de evaporación que empieza acá, termina ahí. ¿Sí? El proceso de evaporación empieza acá y termina ahí. No acá, ni acá, ni acá, ni acá. Por eso es que la carga refrigerante es justa. Si yo echo mucho refrigerante, este proceso lo puedo hacer que se corra para acá, pero va a nacer un poquito más tarde. ¿Sí? Es decir, que puedo modificar, en vez de enfriar, al final termina calentando en vez de enfriar. ¿Sí? Es decir, entonces, el bulbo sensor del automático, ¿dónde está ubicado? Generalmente está ubicado acá. Ahí iría colocado el automático. Es decir, que el automático